Argentina comparada con el resto de América y de América en general, no solo América Latina, tiene que ver con el aislamiento, con este aislamiento social preventivo y obligatorio que fue tomado en una primera instancia que parecía como muy prematuro. Estos casos, pocos casos que tenemos y pocas muertes que tenemos, ¿tiene que ver con esta medida que se tomó? Mire, estamos convencidos que sí, porque sobre todo si comparamos con la situación, como usted dice, de otros países, tanto de la región como de la región norte de Estados Unidos y México, pero también en el sur, Brasil, Chile, etcétera, nos damos cuenta que lo principal que ha pasado aquí es que se han evitado una cantidad de muertes que de otra manera se hubieran producido. Hubiéramos tenido muchos más casos y como sabemos que hay una tasa de letalidad en la Argentina de aproximadamente el 5%, bueno, el 5% de 6.000 es un número y el 5% de 60.000 es otro número, ¿verdad? Así es. Doctor, ¿qué puede decirnos acerca de esta mencionada curva que se habla desde el primer día, que hay que aplanar la curva y ese pico de casos que íbamos a tener que en principio parecería no llegar nunca, ¿no? Parecería que no vamos a llegar en ningún momento a ese pico de casos. ¿Vamos a llegar o no vamos a llegar? Mire, algún día va a ser el pico de casos, va a ser el día que tengamos el número récord de casos y después va a empezar a bajar. Pero evidentemente ese pico puede tener el tamaño de la Concagua o puede tener el tamaño de alguna pequeña sierra cordobesa, o en el medio alguna montaña salteña, no lo sé. Pero evidentemente cuanto más tarde llegue mejor, porque nos da más tiempo para prepararnos. En todo este tiempo hay que tener en cuenta que se han incorporado más camas de terapia intensiva, más camas de internación general, más camas para aislamiento de personas que no requieren internación, más respiradores, más de 1.200 respiradores ya se han incorporado al stock que cuenta el Ministerio de Salud. Se ha logrado entrenar al cuerpo médico, en general a todos los trabajadores de la salud, no solo médicos, enfermeras, kinesiólogos, bioquímicos, camilleros, etcétera, en cómo tienen que manejarse con este tipo de pacientes. Se están entrenando médicos de otras especialidades para manejar respiradores, porque si bien tenemos más respiradores, por ahí no nos va a alcanzar el número de médicos terapistas que tenemos en el país. Y además, lo más importante de todo, se ha entrenado a la población para saber cómo comportarse, que ha sido el principal vector que permitió el éxito de esta cuarentena. Es decir, que estemos lamentando, sí, por supuesto, 300 y tantas muertes, lo cual es una tragedia en sí mismo, pero comparado con lo que podía haber ocurrido es un número bastante menor y además un número de casos que todavía lo hace muy manejable. Fíjese que, por ejemplo, el día de hoy el diario La Nación comenta que Chile está cerca de saturar su capacidad de camas de terapia intensiva. Ya tienen el 87% de las camas de terapia intensiva ocupadas, cosa que en nuestro país no pasa, pero ni de lejos. Ahora, doctor, hoy estamos en el día que mayor casos ha registrado nuestro país. Sería nuestro pico. Estamos en ese ascenso, porque cada día que pasa tenemos un poco más de casos. ¿Cuántos casos está preparado nuestro sistema de salud para soportar sin sentir que lo vamos a saturar, como es la información, por ejemplo, de la que da cuenta hoy Chile? Mire, a ver, en el país hay aproximadamente 8.500 camas de terapia intensiva, de las cuales la mitad están ocupadas por patologías que no son COVID y hay unas 160 camas ocupadas por pacientes con COVID, lo cual significa que tenemos más de 4.400, 4.300 camas disponibles y eso puede llegar a saturarse si tuviéramos un brote brusco. Yo no estoy diciendo que ya hemos ganado la batalla ni nada por el estilo. Lo que estoy diciendo es que por el momento venimos con una progresión que lo hace manejable. El número de casos va a aumentar en los próximos días, la gente tiene que saber eso. Básicamente, cuéntenos. Tenemos un 86% de los casos de todo el país que se concentran entre la capital federal y el conurbano, con un predominio neto de la capital federal ahora por una razón muy sencilla. En la capital federal hemos tenido problemas con algunos geriátricos y además tenemos los barrios populares, que en realidad sabemos que son villas de emergencia, villas miseria, donde evidentemente el aislamiento social es muy difícil de sostener. Hay que prestarle mucha atención a los lugares donde el aislamiento social no se puede sostener y estos son los barrios populares, como decíamos, los geriátricos y también, por supuesto, las cárceles. Sé que Corrientes, que venía muy bien hasta el día de ayer tuvo 16 casos en un brote en una cárcel, ¿no? Exacto. Una consulta respecto de las cifras, como a los periodistas nos gustan mucho las cifras y es como para tener un panorama. ¿Cuántos, usted nos hablaba de la cantidad de camas de terapia intensiva? ¿Cuántos casos necesitan la terapia intensiva? ¿Qué porcentaje sobre el total de casos tiene que ir a terapia intensiva? Aproximadamente entre un 5 y un 7% de los casos requieren internación en terapia intensiva.
Perfecto, ahí está, para que saquemos cuentas, para que hagamos los números. Doctor, cuando hablamos de la transmisión de este virus que desde un primer momento se mostró que era virulenta, ¿no? Que se transmitía de una manera explosiva, seguimos hablando de que la única manera de impedir la transmisión es el aislamiento, que es la más efectiva y la que mejor funciona. Mire, yo le voy a decir una cosa que por ahí ustedes en Salta no lo vivieron, porque Salta tiene, si no me equivoco, en las estadísticas 4 casos en total y no han tenido casos en las últimas semanas. Uno confirmado hoy. Bueno, rompieron el 0, pero bueno, serán 5 entonces. Digamos, no es un número preocupante de ninguna manera. Nosotros que tenemos una cantidad importante de casos aquí, fíjese que el personal que venía trabajando en las industrias que estaban habilitadas para trabajar, la industria farmacéutica, por ejemplo, desde la fábrica donde se produce el medicamento hasta la farmacia, la industria de la alimentación, desde la granja agrícola, pasando por el supermercado, llegando al comerciante minorista, al cliente, etcétera, la fuerza de seguridad. Bueno, en todos esos, los periodistas, inclusive ustedes que andan haciendo notas por las calles y todo lo demás, no hemos tenido casos en todos esos colectivos. ¿Por qué? Porque se respetó el distanciamiento social del 1,5 metros, se utilizó el barbijo social, se hizo el correcto lavado de manos, se aprendió a toser en el pie del codo y no toser sobre la mano, etcétera. De modo que respetando esas medidas, aun cuando se vayan abriendo actividades, no hay por qué pensar que vaya a aumentar el número de casos. En cambio, sí tenemos que estar preocupados por la gente que está en situación de calle, por la gente que vive en las villas, por las cárceles, por los geriátricos, que son esos lugares donde se hace muy difícil poder establecer el control y el distanciamiento. Y ahora ustedes van a ver que hay un aumento en el número de casos en la ciudad de Buenos Aires, porque precisamente en las villas se comenzó con una estrategia llamada Detectar, que consiste en ir a buscar proactivamente a las personas en los lugares donde hay brotes. Entonces le tocan la puerta, le preguntan si alguien ha tenido fiebre, si alguien ha tenido síntomas en las últimas horas. En caso afirmativo, inmediatamente se le propone hisoparlo y se pone en aislamiento preventivo a los contactos cercanos. Y de esa manera se van apagando. Hay que concebir cada brote de estos como un pequeño foco de incendio. Cuando usted está tratando de apagar un incendio forestal, si le aparece un foco allá, usted tiene que ir y apagarlo antes que se le generalice. Bueno, de la misma manera se procede aquí. Bien, doctor, se habla mucho de una vacuna. Todas las expectativas y las esperanzas están puestas en los científicos investigando una vacuna. ¿Qué mirada tiene sobre esto? Hablar de plazos, yo sé que es muy difícil y quizá lo pongo en un brete si le digo en cuánto tiempo piensa que va a haber una vacuna. Pero la única esperanza es una vacuna para frenar esto. Mire, ninguna enfermedad infecciosa ha sido erradicada en ausencia de vacuna o de cura. Así que si no tenemos vacuna y no tenemos cura, vamos a tener que convivir con el coronavirus por un tiempo indeterminado. La vacuna se está investigando, hay 30 estudios en marcha, 2 de ellos ya con investigación en seres humanos, los anteriores están todavía en fase de experimentación animal. Más temprano que tarde vamos a obtener o una cura o una vacuna o ambas cosas. Lo que pasa es que no le podemos poner un plazo porque no lo sabemos. El presidente de la Nación dijo que esta semana íbamos a tener novedades positivas respecto de un trabajo que se viene realizando con científicos argentinos vinculados a los testeos rápidos, a estos testeos que se necesitan de manera mucho más económica y en gran cantidad para avanzar en nuestro país. ¿Usted nos puede adelantar algo respecto de eso? ¿Qué novedades tienen? En primer lugar, aclarar que cuando se habla de testeos rápidos no son testeos más rápidos que la PCR, que es el hisopado que se hace, porque esos test rápidos lo que hacen es medir anticuerpos que recién se positivizan a partir del 7º, 8º día, inclusive puede ser hasta el día 14. O sea que sirven para estudios epidemiológicos, para saber quién estuvo en contacto con el virus y quién no. No son para hacer diagnóstico. Y de hecho ya tenemos un primer anuncio que hizo la doctora Andrea Gabarnik del CONICET, que anunció el desarrollo de una prueba de anticuerpos, no test rápido, sino con extracción de sangre, que se va a empezar a fabricar en el país con un costo que es el 10% del costo de importación. También se está trabajando en un test rápido de fabricación local, pero no tengo más datos para darle por ahora. Doctor, le hago una última consulta. Las provincias que prácticamente no tienen casos, que tienen muy poquititos casos, lo que nos indicaría que no hay circulación del virus, a diferencia de lo que sucede en Buenos Aires. ¿Podemos esperar que en estas provincias, aún en este contexto de no circulación del virus, haya más casos? Aún cuando tengan las fronteras cerradas, digo, cuando están todas las medidas tomadas para que no se dispare. Mire, hasta ahora nosotros venimos viendo que Catamarca y Formosa no tienen casos, que Salta y Jujuy tienen muy pocos casos, que provincias como La Pampa, como Chubut, como San Luis,
han tenido solamente circulación de casos importados y no han tenido circulación local, de modo tal que es posible, siempre y cuando ustedes mantengan esa firmeza, digamos, de mantener cerrado el transporte interprovincial, salvo para los artículos esenciales, por supuesto. Yo no le puedo garantizar que ustedes sigan sin casos, porque como hay un movimiento que necesariamente se produce, los camiones van y vienen, llevan mercadería, sacan productos de Salta que Salta necesita vender para su propia economía, puede haber alguna circulación viral, pero si ustedes detectan el caso cuando aparece, lo aíslan, inmediatamente los contactos estrechos los aíslan también, ustedes no van a tener una explosión de casos. ¿Dónde pone la alerta? ¿En qué actividades de las que están buscando ser flexibilizadas hay que mirarla con atención? ¿La gastronomía, por ejemplo? Bueno, la gastronomía todavía no está flexibilizada, al menos aquí en la capital y en el conurbano bonaerense. Solamente se permite la venta de comida, sea por vía de los sistemas estos de entrega a domicilio. Sí, delivery. Sí, tenemos un idioma rico, el español. Es verdad, tiene razón. También takeaway, cuando en realidad voy hasta la esquina a comprar, ¿no? Claro, bueno, es para llevar, la comidita para llevar. Exacto, para llevar. Pero parece que suena más importante si lo decimos en inglés. De todas maneras, la única actividad gastronómica que está autorizada aquí, que estamos todavía en fase 3, es esa. En los lugares donde se habilite la gastronomía van a tener que hacerlo de acuerdo a una nueva normalidad. Es importante que la gente sepa que no vamos a volver, al menos en el corto plazo, al mundo anterior. No vamos a tener un restaurante lleno de gente, con gente parada al lado de las mesas esperando que se desocupe una mesa. Probablemente cuando se habiliten los restaurantes se habilitarán primero para que trabajen las mesas en la calle o en un patio al aire libre. Eventualmente si se habilitan adentro va a ser con con mesas de por medio, a donde una mesa sí, una mesa no. Es decir, para tratar de mantener ese famoso 1,5 metros, 2 metros de distancia entre persona y persona, que lo hace importante que eso se pueda mantener. Si somos capaces de hacer eso, vamos a poder abrir más actividades. Pero la gente tiene que saber que si algo no funciona, y eso nos vamos a enterar de una semana a 10 días, que como resultado de las acciones que hacemos hoy las vamos a ver en ese claro. Plazo. Aumenta anormalmente el número de casos y por ahí hay que volver para atrás. Doctor, ¿el 2021 nos encontrará medianamente normal? Depende de lo que ustedes definan por medianamente normal. Volver a nuestra normalidad de hace 2 meses atrás. No, a nuestra normalidad de 2 meses completamente no vamos a volver. No creo, por ejemplo, que yo pueda ir a la cancha de fútbol a ver a mi equipo que es San Lorenzo. No creo. Tal vez estoy seguro que lo voy a poder ver por televisión, pero no voy a poder ir. Si voy a querer tomar mate, no voy a poder compartir mate con mis amigos. Voy a tener que tomar mate yo solo, por ejemplo. Claro, todo esto hasta que exista la vacuna. Por ejemplo. Y además cuando exista la vacuna, supóngase que mañana nos levantamos y prendemos la tele o abrimos el diario y se identificó una vacuna. Hay que fabricar una vacuna para los miles de millones de habitantes que están viviendo en el planeta. Tampoco va a ser una cosa inmediata. Exacto. Así que eso va a llevar un cierto tiempo. De todas maneras, hay muchas cosas de la normalidad que no tenemos ahora que van a volver. Las clases de una manera u otra van a volver en algún momento. Todos los trabajos que hoy están limitados van a volver, pero hay cierto tipo de cuestiones que son parte de la vida diaria, como por ejemplo los teatros, los cines, los boliches bailables, las canchas de fútbol con público, que me parece que van a tardar bastante en regresar. Doctor, le agradecemos muchísimo el tiempo que nos ha brindado en esta noche para conversar sobre este tema que tanto nos interesa a todos los argentinos. Gracias por su tiempo, ha sido muy amable. Gracias por llamar. Muchas gracias. Bueno, un placer conversar con alguien que nos da estas certezas y estas incertidumbres. Todo lo que hemos escuchado tiene que ver con la mirada de los científicos. Acá no hay mirada política, no hay intencionalidades que tengan que ver con sectores que pujan porque se abra o no una parte de la economía. Esto es lo que dice la ciencia. Entonces, aquí las certezas y las incertidumbres están basadas en hechos científicos.